Pregunta número 1. En el siguiente sistema de resistores, determine la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer para determinar la resistencia equivalente entre los puntos A y B? A ver, en primer lugar, en ese momento, este circuito no se encuentra operando. ¿Por qué no está operando? Porque no está pasando corriente. Para que el circuito funcione, debería pasar corriente. Pero si me dicen que hay la resistencia equivalente entre A y B, significa que ese sistema lo vamos a conectar a una fuente entre los puntos A y B. ¿Correcto? Y de ahí va a operar el circuito. Muy bien, una vez que opera el circuito, una recomendación que hacemos es la siguiente. Cada vez que yo observe alambres libres, voy a colocar puntos para determinar si hay o no hay resistencias que se encuentran entre los mismos puntos. Tú recuerda que si están entre los mismos puntos, se encuentran en paralelo. Entonces, yo observo, por ejemplo, que ese punto es A, el punto que se encuentra acá, también le voy a llamar A, porque acá no hay resistencia. ¿Correcto? En la parte superior, el alambre está libre. Como el alambre está libre, ese punto tiene el mismo potencial. Ese punto también. Y ese punto también. Luego observo que ese alambre que se encuentra acá también se encuentra libre. Entonces el potencial en ese punto, el potencial en ese punto y el potencial en ese punto son iguales. Por lo tanto le doy una letra. Pero no le puedo llamar B, porque B, acá hay una resistencia. Ese potencial no es el igual que ese potencial. Le doy otra letra. ¿Qué te parece si le llamo C? Acá C y acá también sería C. ¿Correcto? Muy bien, recuerda, la letra hace referencia a un potencial eléctrico. Jóvenes, entonces yo puedo notar que la resistencia R se encuentra entre A y C. Este R también está entre A y C. Y este R también está entre A y C. Por lo tanto, los tres resistores se encuentran en paralelo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a reordenar el circuito. Lo voy a volver a dibujar. Pero para que sea más sencillo reconocer, entonces, ¿qué te parece si a ese punto le llamo A ese punto le llamo C y a ese punto le llamo B? Observo, por ejemplo, que entre el punto A y C hay tres resistencias con el valor de R. Acá tenemos una primera resistencia entre A y C. Por acá hay una segunda resistencia entre A y C. Y por acá hay una tercera resistencia también entre A y C. Todos tienen el mismo valor. Y luego entre C y B veo una resistencia cuyo valor es R. Acá está. Miren, ese circuito es el mismo circuito que está acá. Es lo mismo, solamente que le he reordenado. Acá es más sencillo visualizar. Estos tres resistores están entre los mismos puntos. Por lo tanto, ¿cómo se encuentran? Se encuentran en paralelo. ¿Correcto? Porque están entre los mismos puntos. Muy bien. Podemos acá mencionar que los tres se encuentran en paralelo. Entonces, cuando yo tengo tres resistores del mismo valor que están en paralelo, su equivalente acá es igual. El equivalente entre ellos tres es uno de ellos dividido entre 3. R tercios. ¿Sí? Y entre C y B está la resistencia R, ¿no? Entonces, nuevamente, acá coloco el punto A, el punto C y el punto B. Estos tres son reemplazados por uno solo, cuyo valor es R tercios. Y entre C y B hay una sola resistencia, cuyo valor es R. ¿Ya está? Pero a mí me están pidiendo el equivalente entre el punto A y el punto B. Entonces, entre A y B yo veo dos resistencias que al conectarlos a una fuente obliga a que por ambos pase la misma corriente. Entonces, los dos, ¿cómo se encuentran? Los dos se encuentran en serie. La resistencia equivalente
entre A y B, ¿cómo se va a obtener? Como la suma R tercios más R. Entonces de acá, la resistencia equivalente entre A y B es igual a 4 R tercios. Es el equivalente. Pregunta número 2. En el esquema mostrado, determine la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Muy bien. Me muestran el siguiente esquema. Entonces, lo primero que tengo que hacer es visualizar si existen alambres libres. ¿Correcto? Por ejemplo, estoy notando que acá hay un alambre libre. Miren, acá. Entonces, ese punto y ese punto le doy la misma letra. ¿Sí? Acá está el punto A, acá está el punto B. Bueno, ¿qué te parece si le llamo C? C, C y C. Por lo tanto, esta resistencia de 5, miren, se encuentra entre dos puntos que soportan el mismo potencial eléctrico. Entonces, como está soportando el mismo potencial eléctrico, en esa resistencia no va a haber diferencia potencial. Cuando yo conecte la fuente, ahí no va a haber diferencia potencial. Por lo tanto, por esa resistencia no va a circular corriente. Y como no va a circular corriente, esa resistencia no va a trabajar, no va a operar. Recuerda que la principal propiedad que tiene una resistencia es oponerse a la corriente. Entonces, si por ahí no va a pasar corriente, no va a trabajar esa resistencia. ¿Qué hacemos? La anulamos. ¿Por qué? Porque se encuentra cortocircuitada. Hay un cortocircuito. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Acá noto que ese alambre también está libre. A ese punto le puedo llamar el punto D y ese punto también se llama D. Por lo tanto, esta resistencia de 4 y esa resistencia de 4 se encuentran entre los mismos puntos. Como están entre los mismos puntos, esas dos resistencias, ¿cómo se van a encontrar? Se van a encontrar en paralelo. ¿Sí? Ellos dos van a estar en paralelo. Como tienen el mismo valor, su equivalente, ¿cuánto va a ser? Va a ser la mitad de uno de ellos, 2 ohmios. ¿Correcto? 2 ohmios. ¿Qué más? Observo, por ejemplo, que si yo conecto una fuente entre A y B, va a pasar por acá una corriente, la misma corriente pasa por acá. Entonces, esa resistencia de 1 y esa resistencia de 1, ¿cómo se encuentran? Se encuentran en serie. Y como están en serie, el equivalente, ¿cuánto va a ser? La suma, 2 ohmios. ¿Sí? Muy bien. Voy a volver a escribir el circuito. Vamos a volver a graficar. Este es el punto A. Este es el punto B. A ese punto le hemos llamado el punto C. A ese punto le he llamado el punto D. ¿Correcto? Y vamos a colocar ahora las resistencias. Por ejemplo, entre C y D, acá hay una resistencia de 2. Entre el punto C y el punto B, acá hay una resistencia de 6. Entre B y D hay una resistencia de 1. Entre A y C, acá hay una resistencia de 2. Entre A y B, entre el punto A y el punto B, tenemos acá una resistencia de 4 y esta resistencia es de 2. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más? Ahora observo que si por acá pasara una corriente, la misma corriente va a circular por este ramo. ¿Por qué? Porque debe salir hacia B, ¿sí o no? Entonces, ellos dos
¿Cómo se encuentran? Se encuentran en serie. Y como están en serie, el equivalente, ¿cuánto va a ser? 3 ohms. ¿De acuerdo? Ellos se encuentran en serie. Muy bien. ¿Y ellos dos cómo se encuentran? Se encuentran en paralelo. ¿Correcto? Entonces, como están en paralelo, porque están entre los mismos puntos, el equivalente a qué va a ser igual. Producto entre la suma. 4 por 2 entre 4 más 2. ¿Correcto? ¿Eso cuánto sería? Sería, a ver, acá tenemos 8 sobre 6. 4 tercios. 4 tercios. Este es el punto A. Ese punto le hemos llamado el punto C. Y ese punto es el punto B. Entre A y C, esta resistencia de 2 todavía no la hemos tocado. Estamos reduciendo poco a poco, ¿de acuerdo? A ver, acá hay 3. Ese 3 con ese 6 se encuentran en paralelo. Entonces el equivalente sería el producto, que sería 18, entre la suma, que es 9. Y 18 entre 9 sería 2. ¿Correcto? Acá hay un 2. ¿Sí? Luego tenemos este 2 con este 2. Si pasara por acá una corriente, la corriente pasaría por ambos. Entonces, habría un equivalente que es igual a 4. Y acá habría 4 tercios. ¿Sí? Finalmente, ellos dos, ¿cómo se encuentran? Acá es el punto A y acá se encuentra el punto B. Entonces, finalmente, ellos dos se encuentran en paralelo. Entonces, el equivalente acá es igual producto dividido entre la suma. Entonces, la resistencia equivalente sería 4 multiplicado por 4 tercios dividido entre 4 más 4 tercios. Si operamos todo ello, ¿de acuerdo? Acá va a salir 16 tercios y acá también hay 16 tercios. 16 tercios entre 16 tercios, el resultado va a ser 1 ohm. Ese va a ser el equivalente entre el punto A y el punto B. 1 ohm. Pregunta número 3. Si la resistencia equivalente entre los puntos A y B es de 60 ohmios, determine la resistencia equivalente entre los puntos A y D. Muy bien. A ver, según el problema, tenemos este circuito, este esquema, y me dicen que si yo quiero hallar la resistencia equivalente entre el punto A y B, ese equivalente va a ser 60 ohmios. Entonces, a ver, entre el punto A y el punto B. Imagínate que hacemos lo siguiente, que entre el punto A y el punto B hacemos una conexión a una fuente para entender el comportamiento del circuito. Y miren, acá vamos a colocar la fuente. Esta es la zona de mayor potencial, zona de menor potencial, y por lo tanto esa fuente va a enviar una corriente. Esa corriente, cuando llega al punto A, encuentra dos caminos, y al encontrar dos caminos, esa corriente se reparte. ¿Sí? Ahora observa lo siguiente, mira, esa corriente, que le voy a llamar I, es la misma corriente que pasa por esta resistencia. Y luego esa corriente encuentra este punto. Pero ¿qué ocurre? Si por acá la corriente se lograra repartir, no tendría cómo regresar al circuito,
porque solo habría una salida, no hay un retorno. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que ese conjunto de resistencias, como tienen un solo punto de conexión al circuito, en ese momento está en una situación pasiva. Es decir, que esos resistores no se encuentran funcionando, no operan. ¿De acuerdo? No funcionan. Y no funcionan porque solamente tienen un punto conectado al circuito. Entonces esa corriente no se va a repartir, la corriente va a pasar por acá. Se junta con esa corriente y regresa nuevamente a la fuente. Muy bien, entonces miren, escribiendo nuevamente el circuito, redibujando, este es el punto A, este es el punto B. Esa resistencia es la que se encuentra entre A y B, que es R. Y esos tres resistores, por ellos tres está circulando la misma corriente. Entonces los tres, ¿cómo están conectados? Están conectados en serie. ¿Correcto? Finalmente, R y 3R se encuentran entre los mismos puntos. Si ese punto es A, ese punto también es A. Ese punto es B, ese punto también es B. Entonces, como los dos están conectados entre los mismos puntos, ambos resistores están en paralelo. La resistencia equivalente entre A y B, ¿cómo se obtiene? Como producto dividido entre la suma R multiplicado por 3R dividido entre la suma entre 4R. Pero según el enunciado, esa resistencia equivalente entre A y B es igual a 60. De acá un R se simplifica y sale 3R dividido entre 4. Despejo R y de acá obtenemos que el valor de R es igual a 80 ohms. Muy bien. Pero en el problema no me están pidiendo que determine el valor de R. Lo que me están pidiendo es que haya cuánto es la resistencia equivalente entre el punto A y el punto D. Entonces hago la conexión entre A y D. A ver. Es decir, entre el punto A y el punto D voy a hacer la conexión al circuito. Voy a conectar acá una fuente para poder comprender cómo se comporta el circuito. ¿Correcto? Entonces, la fuente va a enviar una corriente. Siempre la corriente, cuando tenemos una fuente, sale del polo de mayor potencial. Esa corriente va a llegar a ese punto y se va a repartir. Acá está, miren, se reparte. Luego, esa corriente, cuando llegue a ese punto, no va para arriba, la corriente baja. Esa corriente dobla. Las corrientes se juntan y se vuelven a repartir por acá. Pero observa, esa corriente que sale por acá no va a ir por C porque está abierto, la corriente dobla por acá, por este R. Y es la misma corriente que pasa luego por este R. Es decir, estas tres resistencias circulan la misma corriente. Por lo tanto, ellos tres, ¿cómo se encuentran? Ellos tres se encuentran en serie, porque por los tres circula la misma corriente. Y como están en serie, el equivalente es igual a ¿cuánto? A 3R. Por acá lo mismo, ¿no? Ellos dos circulan la misma corriente, entonces también están en serie. Como están en serie, el equivalente sería la suma, 2R. Lo mismo por ellos dos, circula la misma corriente. El equivalente es 2R. A ver, redibujando el circuito, acá tenemos el punto A, miren, acá está el punto A. Ese punto D, lo estoy graficando acá. Y este punto que se encuentra acá, que no tiene nombre,
le voy a llamar el punto E. ¿De acuerdo? Acá se encuentra el punto E. Entonces, entre el punto A y el punto E tenemos dos resistores. Uno vale 2R y el otro también vale 2R. Acá está, miren. Entre el punto A y el punto E. 2R, 2R. Entre el punto E y el punto D tenemos dos resistores. Uno de ellos vale 3R y el otro vale R. Acá está. R y 3R. Como a mí me están pidiendo el equivalente entre el punto A y el punto D, yo debo reducir de tal manera que al final solo se encuentren los puntos A y D. Entonces, nuevamente encuentro que estos dos resistores se encuentran entre los mismos puntos. Entonces, como están entre los mismos puntos, se encuentran en paralelo. El equivalente es la mitad de uno de ellos, ¿no es cierto? Es uno de ellos dividido entre el número de resistores, que son idénticos, es R. Acá también ellos dos se encuentran en paralelo. ¿Cómo sería el equivalente? Bueno, como son diferentes, es el producto entre la suma. R por 3R dividido entre 4R. A ver, acá se encuentra el punto A, acá se encuentra el punto E y acá se encuentra el punto D. Entre el punto A y el punto E hay una resistencia que mide R, y entre E y D hay una resistencia que es igual a 3R cuartos. Finalmente, la resistencia equivalente entre A y D sería la suma. A ver, la resistencia equivalente entre A y D es la suma. Es R más 3R cuartos. Esto sería 7R sobre 4. ¿Pero cuánto vale R? R es igual a 80. Entonces, la resistencia equivalente entre el punto A y el punto D sería 7 por 80 dividido entre 4. Cuarta, 20. 20 por 7, 140. La resistencia equivalente entre el punto A y el punto D es igual a 140 ohms. Esta es la respuesta. Pregunta número 4. En la gráfica se muestra parte de un circuito eléctrico. Determine la corriente que pasa por la fuente de 30 voltios y el potencial eléctrico en el punto A. Muy bien. Como eso es parte de un circuito más complejo, entonces hay que sobreentender que esta línea continúa. Igual por acá, esta línea también continúa. Igual por acá. Es por ello que está circulando corriente. Si estuviera abierto, no dejaría pasar la corriente. Recuerda eso. Muy bien. Entonces, a mí me están pidiendo cuánto es el potencial eléctrico en el punto A y cuánto es la corriente que pasa por la fuente. Pero por dato del problema, me dicen que en ese punto el potencial eléctrico es igual a 0. En ese punto el potencial eléctrico vale 50 voltios. Y me dan la corriente que pasa por la resistencia de 5. Si me dan la corriente que pasa por la resistencia de 5, me están diciendo que acá hay una diferencia potencial, porque la corriente siempre va a través de una resistencia de puntos de mayor potencial hacia puntos de menor potencial, generando una diferencia potencial que se obtiene como el producto, ¿no? 5 por 2, 10 voltios, aplicando la ley de Ohm. Muy bien. Entonces, ¿qué te parece si nosotros, como tengo el potencial eléctrico en el punto C y me están pidiendo el potencial eléctrico en el punto A, ¿qué te parece si aplicamos la segunda ley de Kirchhoff?
Porque la segunda ley de Kirchhoff me permite determinar la diferencia potencial entre dos puntos. A ver, como yo quiero el potencial eléctrico en A, ¿qué te parece si voy de A hacia C? ¿Correcto? Escogemos un camino. Habíamos indicado que tú seleccionas el camino. Vamos a ir de A hacia C. Reitero, ese camino que tú escoges no tiene nada que ver con el sentido de la corriente, ¿de acuerdo? Tú escoges un camino, tú seleccionas un camino. Y en el camino encuentras varias diferencias de potencial. Por ejemplo, en esta fuente hay una diferencia potencial que es de 30 voltios. Siempre la placa más grande significa el punto de mayor potencial. La placa pequeña, el punto de menor potencial. Entonces decimos lo siguiente. De A hacia C, ¿de acuerdo? De A hacia el punto C. La diferencia potencial entre el punto A y el punto C, ¿a qué es igual? Segunda regla de Kirchhoff. La suma de diferencias de potenciales cuando vamos desde A hacia C. El potencial eléctrico en el punto A es lo que yo quiero determinar. El potencial eléctrico en el punto C es dato del problema, vale 0. ¿Y esto es igual a quién? A la suma de calles de potencial. Seleccionando siempre el signo por donde se ingresa el elemento. Entonces, en el primer elemento estoy ingresando por el signo positivo. Sería más 30. En el segundo elemento ingreso por el signo negativo. Menos 10. En el tercer elemento me encuentro con la fuente, pero ya hemos explicado, la placa más grande significa positivo, la placa pequeña significa negativo. Entonces, como voy de A hasta C, estoy ingresando en esta fuente por el signo positivo. Entonces sería más 20. Y de acá se deduce cuánto es el potencial eléctrico en el punto A. ¿Correcto? El potencial eléctrico sería 40 voltios. Muy bien. Ya se conoce el potencial eléctrico en el punto A. Vale 40 voltios. ¿Qué más? Además de ello, me están pidiendo determinar cuánto es la corriente que está pasando por esta fuente. Jóvenes, si el potencial eléctrico en el punto A es 40 voltios, ¿sí? Entonces, acá yo encuentro que hay una diferencia potencial de 30. Entonces, en ese punto, el potencial eléctrico, ¿cuánto debe ser? Debe ser 10 voltios. ¿Sí? Si deseas, le das un nombre, podemos decir que es el punto D. Entonces, el potencial eléctrico en el punto D es igual a 10. ¿Por qué? Porque el potencial eléctrico en el punto A es 40. Y la diferencia potencial tiene que ser 30, ¿correcto? Entonces, como la diferencia potencial tiene que ser 30, si acá es 40, acá tiene que ser 10. Muy bien. Entonces, miren, como yo quiero la corriente que pasa por acá, necesitaría saber cuánta corriente pasa por esta rama. Pero para ello, tengo una fuente donde la diferencia potencial se conoce, ¿no? Es 20. A ver, si acá el potencial eléctrico es 50 y acá es el signo positivo, significa que acá hay más potencial, acá hay menos potencial. Y la diferencia debe ser 20. Entonces se conoce cuánto es el potencial en este lugar. El potencial eléctrico sería 30 voltios. ¿De acuerdo? A ese punto le puedo llamar de repente el punto E. Miren, le llamo el punto E. Por lo tanto, el potencial eléctrico en el punto E tiene que ser 30 voltios para que la diferencia sea 20. Pero si acá el potencial eléctrico es 30 y acá el potencial eléctrico es 10, significa que en esta resistencia hay una diferencia potencial. Aquí hay más potencial y acá hay menos potencial. Y la diferencia potencial es 20 voltios. ¿Sí? 30 menos 10, 20.
Para que la diferencia potencial sea 20, por esa resistencia debe estar circulando de más a menos una corriente. ¿Cuánto es la corriente? De acuerdo a la ley de Ohm, corriente por resistencia me debe dar la diferencia potencial. Entonces la corriente debe ser 4 amperios. 4 por 5, 20. Por lo tanto, en este nodo D tengo las corrientes que están ingresando y me están pidiendo qué corriente está pasando por la fuente. ¿Correcto? Esta corriente que me están pidiendo sería la suma de corrientes que están ingresando. Jóvenes, en D en el nodo D, la corriente I, que es la corriente que sale, debe ser igual a las corrientes que ingresan. 2 más 4. Entonces, la corriente que pasa por la fuente sería 6 amperios. ¿Correcto? Pregunta número 5. En el circuito mostrado se presentan dos fuentes ideales. ¿Qué sucede con la intensidad de corriente que pasa por la fuente de 14 voltios cuando se cierra el interruptor S? Muy bien, hay varias alternativas. Nos dicen que de repente no varía, que aumenta en 0,8 amperios, disminuye en 0,8, puede aumentar en 6 o disminuye en 6. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Como a mí me están diciendo qué ocurre con la corriente que pasa por la fuente de 14 voltios cuando cerramos el interruptor, entonces debemos estudiar este circuito en dos situaciones. Primero, cuando el interruptor está abierto y luego cuando cerramos el interruptor. A ver, si el interruptor está abierto, ¿cómo funciona el circuito? Tenemos acá dos fuentes. Recuerda esto. Siempre la fuente que determina el sentido de la corriente es la fuente de mayor fuerza electromotriz. En ese caso, entre esta fuente de 10 voltios y la fuente de 14, la más fuerte es la de 14. El sentido de la corriente está determinado por su polaridad positiva. Entonces de acá sale la corriente. Esa corriente que pasa por esta fuente le voy a llamar la corriente I. Pero ¿qué pasa con esa corriente? Cuando llega a ese nodo encuentra dos caminos, pero ese camino está abierto. Entonces cuando el camino está abierto no circula corriente. Esa corriente se va de frente. ¿Correcto? Y luego esa corriente se va a repartir. Una parte de la corriente pasa por 4, que lo voy a llamar I minúscula, y otra parte de la corriente pasa por la resistencia 6. Le voy a llamar I sub 1. ¿De acuerdo? I minúscula e I sub 1. Entonces, esa corriente I sería el resultado de la suma de esas dos corrientes. ¿Sí? A ver, esa corriente I minúscula, cuando pasa por la resistencia de 4, genera una caída de potencial. Va de puntos de mayor potencial a puntos de menor potencial. Y la diferencia potencial es 4I. Luego esa corriente, cuando llega a este nodo, se va de frente porque esto está abierto. Por acá está circulando la corriente I. Va de puntos de mayor potencial hacia puntos de menor potencial. Y la diferencia potencial sería 3 veces I. ¿Correcto? Muy bien. La otra corriente, I sub 1, va a pasar por la resistencia de 6, va de puntos de mayor potencial a puntos de menor potencial. La caída de potencial sería 6 veces I sub 1. Y luego cierra el circuito. Entonces, la idea es saber cuánta corriente pasa por esta fuente. Entonces, para ello necesito saber cuánto vale I y cuánto vale I sub 1. A ver, ¿cómo hago para hallar el valor de I sub 1? Tengo la diferencia potencial en la fuente.
Por lo tanto, yo conozco la diferencia potencial entre ese punto que le voy a llamar A y ese punto que le voy a llamar B. La diferencia potencial entre A y B es 14. Pero esa diferencia potencial entre el punto A y el punto B también es la suma de caídas de potenciales. Miren, si este punto es A, el punto que se encuentra acá también se llama A. Ese punto que se encuentra acá le voy a llamar C. Entonces la diferencia potencial entre A y B se puede hallar como la diferencia potencial entre A y C más la diferencia potencial entre C y B. Es la diferencia potencial entre A y C más la diferencia potencial entre C y B. Estamos empleando la segunda ley de Kirchhoff. Pero ¿cuánto es la diferencia potencial entre A y B? Es 14. Entonces 14, ¿a qué es igual? Entre el punto A y el punto C, la diferencia potencial es 4i. Entre el punto C y el punto B, la diferencia potencial es 3i. Entonces de acá, 7i es igual a 14. Se deduce que la corriente I es igual a 2 amperios. ¿Correcto? Muy bien. Veamos ahora qué pasa si voy de A hacia B, pero pasando por esa rama inferior. Ese punto que se encuentra acá le voy a llamar el punto D. Entonces la diferencia potencial entre el punto A y el punto B también se obtiene como la diferencia potencial entre A y D más la diferencia potencial entre D y B. ¿Sí? Voy de A hacia D y luego de D hacia B. Y eso me permite hallar la diferencia potencial entre A y B. La diferencia potencial entre A y B se conoce, es 14. Entre el punto A y el punto D, la diferencia potencial es 6 veces I1. Y entre el punto D y el punto B, acá tenemos mayor potencial y acá hay menor potencial. Entonces, entre D y B, la diferencia potencial sería más 10. Porque D tiene mayor potencial que B. De acá despejamos y nos va a salir el valor de I1. ¿Sí? Pasar a estar 4 entre 6, 2 tercios de amperios. Si conozco I1 y conozco I, puedo hallar el valor de I mayúscula. ¿De acuerdo? En A, en el nodo A. A ver, en A. La corriente I mayúscula, ¿a qué sería igual? La corriente I minúscula, que es 2, más la otra corriente que es 2 tercios. Entonces la corriente I nos está saliendo, jóvenes, 8 tercios de amperios. Esa es la corriente que está circulando en ese momento. ¿Correcto? 8 tercios, que es la suma de estas dos corrientes. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar el interruptor. ¿Sí? Si nosotros cerramos el interruptor, ahora ese camino estaría cerrado. Y por lo tanto, por ahí puede pasar corriente. La fuente, acá hay mayor potencial, acá hay menor potencial, envía una corriente, pero esa corriente ya no va a ser la misma corriente en la situación inicial, porque el interruptor se encuentra cerrado. Entonces, esa corriente sí se va a repartir. Una parte de la corriente sube por la resistencia de 4, por acá sigue avanzando otra porción de la corriente, y cuando llega al nodo se reparte. Otra parte sube y otra parte baja por acá. Muy bien. Ese punto sigue siendo el punto A, ese punto sigue siendo el punto B. El punto que está acá se sigue llamando A porque no hay resistencia. ¿Correcto? Esa diferencia potencial sigue siendo de 10 voltios. La diferencia potencial entre el punto A y el punto B sigue siendo 14. Por lo tanto, si ese punto le había llamado el punto D, como la diferencia potencial entre D y B es 10,
Entonces la diferencia potencial entre A y D sigue siendo 4 voltios. ¿Correcto? Miren, para ir de A hacia B, acá hay una caída de potencial de 10 voltios, de 4 voltios, y acá hay una caída de potencial de 10. 4 más 10, 14, que es la diferencia potencial entre A y B, ¿correcto? Entonces, como esa diferencia potencial es 4 voltios, la corriente va a seguir siendo la misma corriente. ¿Cuánto es esa corriente que pasa por la resistencia de 6? Esa corriente es 2/3 de amperios. Si yo multiplico corriente por resistencia, 2/3 por 6 me da 4 voltios. La corriente ahí no se ha modificado. Pero ¿qué pasó en la parte superior? A ver, ese punto le hemos llamado el punto C. ¿Correcto? Esa corriente que pasa por la resistencia de 4, le vamos a llamar ahora la corriente I2. Esa corriente hace que por esa resistencia se genere una diferencia potencial. Esa diferencia potencial es 4 veces I2, que es la diferencia potencial entre A y C. Esta resistencia de 4 también se encuentra entre A y C, por lo tanto soporta la misma diferencia potencial, 4 veces I2. Y como el valor de la resistencia es el mismo valor, entonces la corriente es del mismo valor, I2. Jóvenes, en el punto C llega I2 y por acá también llega I2. ¿Cuánto va a salir del nodo? Va a salir 2 veces I2. Las corrientes que ingresan son iguales a las corrientes que salen. Por lo tanto, por esta resistencia de 3 va a haber una caída de potencial, que sería el producto de corriente por resistencia. Eso sería 6 veces I2. Ahora, yo quiero hallar el valor de I2. ¿Cómo voy a hacer para hallar I2? Para ello conozco la diferencia potencial entre A y B. A ver, la diferencia potencial entre A y B, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, se puede obtener como la diferencia potencial entre A y C más la diferencia potencial entre C y B, ¿correcto? A ver, la diferencia potencial entre A y B se conoce, es 14. Entre el punto A y el punto C, ¿cuánto es la diferencia potencial? Es 4 veces I2. Y entre el punto C y el punto B, la diferencia potencial es 6 veces I2. Con lo cual, de acá obtenemos el valor de I2. I2 nos va a salir 14 dividido entre 10, es decir, 1,4 amperios. Muy bien. Ahora, ¿cuánto es la corriente que pasa por la fuente? La corriente que pasa por la fuente, ¿a qué sería igual? Pues miren, es esta corriente. I mayúscula prima, 1. I mayúscula 1. Esa corriente se ha dividido por acá en I2 y por acá otro valor de corriente. Ese valor de corriente es la suma de él más él. En consecuencia, en A, la corriente I1, ¿a qué sería igual? 2 veces I2 más 2/3. 2 veces I2 más 2/3. ¿Pero cuánto vale I2? Vale 1,4. Entonces acá sería 2,8 más 2/3. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, quiero que compares este resultado con el resultado anterior. Mira, acá se lee 2,8 más 2/3. Y acá era 2 más 2/3. Entonces, ¿qué pasó con la corriente? La corriente se ha incrementado, ¿correcto? ¿En cuánto se está incrementando? De 2 a 2,8 se incrementó en 0,8, ¿correcto?
la corriente aumenta en 0,8 amperios. En eso aumenta la corriente.